Hola, hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir otro grupo y este video con cada uno de ustedes. Me gustaría poder arrancar este tiempo de Grupo Vida con una promesa que se encuentra en Romanos 12:1 y dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, la justicia y la verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Fíjense qué interesante este pasaje, nos enseña a cómo debe ser nuestro caminar diario. Dice que nosotros somos hijos de la luz y nos da un detalle ahí que dice tres cosas. Primero, que nosotros debemos andar en toda bondad, que debemos ser bondadosos con las demás personas. Segundo, dice que andemos en justicia, que seamos personas en lo que nosotros podemos ser personas justos. Y fíjate que la Biblia dice, decirle al justo que le irá bien. Cuando vos y yo caminamos en justicia y también en verdad, a nosotros por un mandato de Dios nos va bien. Y luego dice, examinando qué es lo que agrada a Dios. Cuando vos y yo nos sentamos enfrente de la palabra de Dios, nosotros es la misma palabra la que nos lee a nosotros, y eso nos ayuda a examinarnos, y la palabra de Dios nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos andar para agradar al Señor. Entonces, que podamos verdaderamente andar como hijos de la luz y día tras día examinarnos y cambiar y ver aquellos detalles que quizás a Dios no le agrada y encaminarnos hacia el camino del propósito que Dios tiene con vos y con mi vida. Entonces, para poder comenzar este tiempo de Grupo Vida, yo lo titulé a este grupo La trampa de complacer a los demás. Vos sabés que el intentar complacer a las demás personas es una trampa que muchas veces actúa en nuestra vida de una manera quizás sigilosa, quizás que no nos damos cuenta. De hecho, esta costumbre no nos deja disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado desde un principio. ¿Qué sucede cuando vos y yo intentamos complacer a todos? ¿Qué sucede cuando intentamos caerle bien, complacer a todas las personas? ¿Qué es lo que sucede? No digo con esto que debamos caerle mal, que debemos actuar como nosotros querramos, sino que a veces tenemos miedo a ser rechazados, y es por eso que actuamos de la misma manera que las otras personas, o hacemos lo que los otros nos piden, y por culpa de eso a veces hasta violamos principios de la palabra de Dios, o hacemos cosas que a Dios no le agrada, simplemente por el simple hecho de complacer a los otros. ¿Qué sucede con mi vida? Primero, que complacer a los demás me conduce al pecado. En Éxodo 23:2 dice: no sigas a la mayoría en su maldad. Cuando vos y yo queremos complacer a todos, hay veces que sabemos lo que está mal, pero como la mayoría lo hace, como todos lo hacen de esta manera, no, pero si todos hacen esto, todos viven de esta forma, todos se manejan de esta manera, entonces yo también lo tengo que hacer para no quedar distinto al resto. Y esto es lo que sucede, y a veces ni siquiera lo tenemos tan impregnado en nuestra vida, estamos tan acostumbrados a esto que a veces lo hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Pero hay que tener en cuenta esto, que cuando queremos complacer a los demás en todo, eso siempre nos va a conducir al pecado. Lo segundo que sucede es que provoca una hipocresía en nuestra vida. Jesús dijo en Lucas 16:15, él decía: ustedes pretenden pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que tienen en el corazón. Tremendo lo que Jesús dice en este pasaje. Ustedes pretenden pasar por gente que hace lo bueno, ustedes pretenden pasar por gente que no son, ustedes no son de esa manera, ustedes no actúan en lo íntimo, ustedes hacen las cosas mal, pero enfrente de las demás personas quieren hacer las cosas bien para que los demás los vean, para que los demás vean qué bueno que son. Y la Biblia dice algo, que cuando los demás
cuando nosotros imitamos y los demás nos ven y nos felicitan y les gusta y cada ratito nos están diciendo qué bueno esto, qué bueno lo otro y estamos buscando esa aprobación, esa es la gloria que vos y yo vamos a tener. La Biblia dice que ya esa es la gloria que nosotros tenemos, y ya que en el cielo ya no vamos a tener la gloria que Dios nos quiere dar, sino que ya lo tuvimos acá en la tierra, ya lo logramos de esa forma. Entonces yo quiero invitarte a que puedas entender de que lo que se produce en lo íntimo se tiene que ver reflejado en público, y que buscamos primeramente la aprobación de Dios. Entonces no demos lugar a la hipocresía, no demos lugar a la falsedad en nuestra vida. Y en tercer lugar, lo que sucede cuando yo intento complacer a todos es: calla mi testimonio. En Juan 12, 42 al 43 dice: muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Qué tremendo esto. Gente que cayó, gente que no dijo la verdad, gente que cerró su boca en el lugar que no lo tenía que hacer, simplemente por temor a los demás, simplemente por un poco de aprobación humana. Y a veces pareciera que no, pero muy en el fondo nosotros queremos una simple aprobación humana, un simple hecho de querer caerle bien a los demás. Y por eso no seguimos eso, lo que Dios nos dice, no nos comportamos de la manera que Dios agrada, por el simple hecho de querer complacer a los demás. Lo mismo le ocurrió a Pedro cuando niega a Jesús. Se siente con miedo, se siente con temor, se siente intimidado, y en ese momento dice: yo no lo conozco, yo no conozco a ningún Jesús, yo no soy amigo de Jesús. Y la verdad es que cuando vemos esta situación de Pedro, muchas veces nos vamos a sentir identificados, pero que podamos soltar en esta hora ese sentimiento de rechazo, ese sentimiento del qué dirán, y ese sentimiento de sí o sí querer la aprobación humana, y entender de que debemos ser aprobados por Dios. Repito, esto no significa de que no honremos. Debemos honrar a las personas, debemos tratar bien a las personas, debemos amar a las personas, pero que no se vuelva en nosotros un sí o sí necesito la aprobación de alguien, ¿sí? Que primeramente debemos agradar al Señor. Que Dios te bendiga.